Imagínate que un día despiertas y empiezas a perder miles y miles de seguidores. Recibes insultos y hasta recibes amenazas por la única y simple razón de haberte cortado el cabello. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nai y hoy hablaremos sobre el caso de Dani Espino. Todo este dilema con la belleza. Recordatorio es que si te gusta este tipo de contenido no dudes en suscribirte y dejarme tu bonito like para más contenido similar. Ahora sí, continuemos. Hello gente, ¿cómo estás? Y bienvenidos a este hermoso, bello e inigualable canal de YouTube donde hablamos sobre chismecitos y temitas interesantes, porque bueno, me gusta el chismecito y hablar de cositas interesantes y yo sé que a ti también. Por si no saben quién es la diosa de Dani Espino, pues en resumidas cuentas es una chica que tiene una muy fuerte presencia en redes sociales, principalmente en plataformas como TikTok e Instagram. Y a comparación de antes, su contenido actualmente es mucho más dinámico, un poco más vivaz, muchísimo más centrado a todo lo que tiene que ver con su estilo de vida y lo que hace. Y en lo personal, la verdad es que me parece y me resulta bastante agradable. Y repito, eso es a lo que se dedica actualmente, porque mucho antes ella hacía un contenido pues realmente distinto, mucho más centrado a todo lo que tenía que ver con su físico. Obviamente en su obvia y clara belleza, haciendo mayormente lip sync a ciertas canciones algo subidas de tono. Que ojo al piojo, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, fue justo por este tema que comenzó todo el problema. Pues hace ya un tiempo ella tomó la decisión de hacer un cambio que para sus seguidores de ese momento resultaría algo bastante brusco. Debido a que este cambio estaba basado más que nada en su presentación de su físico en redes sociales. Esto haciendo que muchas personas la odiaran por la simple y sencilla razón de tomar una decisión personal. Así que ya se lo saben, traigan algo rico de comer, algo refrescante de tomar y vamos de frente con el tema. Así como les comentaba hace unos pocos segundos, pues su contenido se basaba principalmente en hacer videos haciéndole lip sync o poniendo pues como si ella estuviera cantando una canción básicamente, así bien bonita en cámara, sencillo, simple, punto final. Con canciones que vuelvo a repetir, eran algo explícitas por no decir que eran sumamente explícitas. Normalmente eran canciones del género urbano, reggaetón, que repito, en sí mismo ese no es el problema. Sin embargo, gracias a este tipo de contenido terminó cayendo en uno de los públicos menos deseados de todo el internet, siendo este habiendo caído en el lado de los hombres incels con falta de atención femenina, teniendo así, por consecuencia, un público mayoritariamente masculino. Como creador de contenido les puedo decir una cosa, y es que al comenzar uno a crear contenido, valga la redundancia, uno tiene que ir personalmente probando, no solamente con el tipo de contenido o videos que les gusta hacer, sino también probar con todo el contenido que sí le funciona, que le gusta hacer, y el contenido que le gusta hacer pero que tal vez no funciona tanto. Básicamente todo este mundo de las redes se basa en probar y descartar, probar y descartar. En el caso de Dani, al darse cuenta que este tipo de contenido en ese momento era su fuerte, decidió agarrarse de esta situación para crecer masivamente en redes. Pero así como les comenté hace unos cuantos segundos, pues este tipo de público tiende a ser uno de los más perjudiciales y menos favorecedores en todo este tema de cuestiones de redes sociales, siendo aquel público que en un momento te puede halagar, te puede amar, te puede adorar y de un momento a otro te puede destruir por completo debido al más mínimo error. Además de que seamos bastante honestos, si tu contenido no se basa básicamente en Red Pill, este tipo de audiencia no te va a servir tanto para promocionar negocios propios e inclusive para colaborar con marcas más adelante, pero bueno, ese no es el caso, a menos que te conviertas en Belle Delfín. Pero bueno, repito, no estamos hablando de eso. Y bueno, al hablar de este tema hay algo que genuinamente me molesta y me fastidia bastante. Y es más que nada el concepto de culpar a Dani por todo este escándalo. Y bueno, pues al hablar de este tema hay algo que realmente me molesta y me resulta bastante fastidioso, y es el hecho de que muchas personas busquen culpar a Dani por el hecho de tener este público o del cómo reacciona su público, específicamente culpándola de los comentarios que ella recibe constantemente en la actualidad en sus redes sociales.
Pero para esto hay que dejar algunas cositas bien claras. En el video anterior yo les hablé sobre una chica llamada Nanu. Y en la última parte, para que lo vayan a ver, jijiji, jajaja, hablaba sobre una de sus últimas polémicas, donde ella llamaba feas a un grupo general de personas debido a los comentarios tan malos que le llegaban pues a todos sus videos que subía que no tenían nada que ver con el mundial. Si quieren ver más o menos cuál es mi opinión respecto a todo ese tema, pueden ir a revisar el videito, se los voy a estar dejando por aquí. Sin embargo, al igual que en ese caso, siento que se les desvincula bastante la culpabilidad a los reales culpables. Que si bien en el caso de Nanu ella no reaccionó para nada bien, obviamente, es más, ella pues sí tiene actitudes bastante nefastas, no es la única base del problema, sino que en general considero que el principal problema aquí vendría siendo justo el público que viene a atacar, siendo el público no como el público de, sino como ellos como personas individuales y conscientes. Creo que ya más o menos me van entendiendo por qué creo que más o menos estos dos casos tienen algo de relación. Porque a ver, ahora, ¿por qué dices eso, Nai? En el caso de Dani se le estuvo culpando a ella como tal, como la principal precursora de todos estos incels. Más que nada por el argumento de haber escogido tener ese público. Pero en lo personal siento que es una combinación de cosas que sí, en parte también fue por elección, pero eso no la hace culpable de las decisiones de otras personas. Espérense un momento, voy a explicarles a qué voy. Digamos que el algoritmo funciona de formas muy diferentes a lo largo de los años. Muchas veces puede funcionar gracias al azar, actualmente funciona por temas de retención, etcétera, etcétera. En el caso de los que son este tipo de videos que se hacen sumamente virales, donde solamente hay una chica bonita hablando o cantando en cámara, suele aparecerle a diferentes tipos de personas, siendo dos grupos predominantes. Una mitad son mujeres y la otra mitad, pues, digamos que son hombres un poquito necesitados de amor. Ahí es donde cae un poquito la suerte de quién es la persona que te va a comentar y quién es la persona que va a interactuar contigo. En el caso de Dani, lamentablemente, fueron este grupo de personas, los simps. A lo que Dani, al ver que esto tenía tan buen recibimiento, decidió aprovecharse de la situación. Por lo que en esta parte se pueden dar cuenta por qué digo que es un poquito al azar. Pero también digamos que en parte sí, Dani tiene cierta responsabilidad sobre el público al que ella misma decidió venderse en un pasado. Que se entienda vender no como un concepto literal de intercambio, sino pues ofrecerle pues un contenido a estas personas mediante sus redes sociales como TikTok, Reels, etc. Y aún así sea el caso de que todo este tema con la elección del público sea 100% responsable ella, no hay razón lógica para culparla por las acciones y decisiones de otras personas, especialmente por las actitudes y comentarios de los usuarios en redes. Recordemos que en su gran mayoría, al menos un 99,9% de las personas que nos ven en internet, a nosotros los creadores de contenido, pues la mayoría no nos conoce, por lo que a esas personas no les va a molestar tanto el hecho de comentarte cosas muy obscenas o comentarte amenazas o cosas muy horribles, como también van a haber personas quienes no les va a costar nada comentarte cosas bonitas. Y repito, los creadores no se hacen responsables por las acciones y decisiones que toma un público. Mientras el creador en sí mismo no incite al odio, pues me pueden entender que eso ya cabe en la decisión y conciencia de cada uno como usuario, como audiencia. Porque cada persona que se encuentra uno en redes, por más que lo veamos como un simple comentario en una pantalla, al final siendo que olvidamos que son personas quienes son capaces de pensar y de razonar, quienes muy probablemente, al igual que muchos de nosotros, tienen una familia. Por lo que desligarlos de toda responsabilidad por sobre sus propios comentarios y culpar al creador por esto, me parece sumamente ilógico y desproporcionado hacia los creadores en sí mismos. Hablando sobre justamente todo este tema que engloba a su público, esta es otra de las razones por las que Dani ha sido sumamente criticada tras este cambio. Y es que al tener un público tan amplio y masivo, y bueno también bastante incel, habría una gran desventaja en cómo la imagen de Dani se proyectaba al público. Esto lo digo porque, en resumidas cuentas, aquellos usuarios quienes no seguían activamente a Dani terminaban catalogando no solamente su contenido, sino a ella como persona con el concepto de pick me.
Antes de continuar, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, donde estoy como @Nayeli Bravo. Aquí a mis costados estarán apareciendo mis 2 redes sociales principales para que vayas de una vez a seguirme y me cumplas el sueño de ser influencer, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ahora sí, sigan con el video. ¡Let's go! Ahora, hay que esclarecernos un poco más en todo este tema del vocabulario de internet y más centrado en el concepto de lo que es ser una persona pick me. Repito, esto es más que nada para entrar en contexto, porque sé que al menos 1 o 2 personas quienes estén viendo este video pues no sepan qué es en sí ser una persona pick me. Para entender toda esta terminología debemos empezar por el nombre, pick me, que significa básicamente escógeme en inglés. El origen de este concepto se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, pero la versión que creo que es la original viene de una serie llamada Grey's Anatomy, justamente en una escena donde el personaje de Meredith Grey dice una frase con esta terminología. So pick me. Ya yéndonos a terminologías mucho más generales, ser pick me es básicamente ser una chica o un chico necesitado de mucha atención por parte del género opuesto, quien hace de todo por conseguir lo que quiere, desde incluso insultar a sus propias amigas, o tratar de bajar el nivel de las cosas que ha hecho, o el simple hecho de criticarlas para mejorar su imagen frente a otras personas, específicamente del género opuesto, hasta llegar al punto de ser personas sumamente camaleónicas y estar dispuestas a cambiar partes de su personalidad y de su propio ser con tal de gustar al género opuesto. Hay muchos videos en internet donde se burlan de este tipo de personas, y de hecho con estos videos burlescos se popularizó una frase bastante particular, una frase que no solamente podemos encontrar tanto en películas, series como en libros, sino que hasta en videojuegos, y es la famosa frase de ser una más de los chicos, I'm one of the boys. Ahora, con este término ya entendido de pies a cabeza, vamos de frente con el tema. ¿Es o fue Dani Espino una pick me? En lo más profundo y muy adentro de mi ser, considero que al menos en el inicio de su carrera sí lo fue, o al menos en cierto porcentaje. Pero aclaremos un tema, el hecho de subir videos sintiéndote bonita, segura de ti misma, arreglarte y verte bonita, no te hace automáticamente una pick me, claro que no, what the fuck. Y es que todo este tema me hace pensar, así que aguántense un momento que les voy a explicar lo que creo que realmente pasó. Dani, al empezar a recibir tanta audiencia y tanta atención por este tipo de público, es una oportunidad donde no solamente se beneficiaría su carrera como influencer, sino a ella misma como persona. Por lo tanto, más que algo de ella misma como persona que busca esa atención de forma explícita, siento que fue más un tema de circunstancia y beneficio, que hasta cierto momento le funcionó, hasta que a cierto punto terminó por fastidiarla, tomando así la decisión de cambiar por completo no solamente su estilo, sino también su contenido, algo muchísimo más alineado a su forma de ser y a lo que realmente le apasiona. Y justamente con este tema aperturamos nuestro siguiente punto. Para mucha gente puede ser solamente un corte de cabello, pero siento que para mí sí implicó mucho más. Sí tiene un significado muy fuerte el justamente librarme de todas estas cosas que la gente esperaba de mí. Evidentemente no me tomo muy a pecho los comentarios malos, pero sí es muy fuerte el cómo impacta a las personas el que te salgas de la idealización en la que te tienen. Así como les comentaba, ya hace un tiempo Dani comenzó con una transformación un tanto radical. Radical tomando en cuenta lo que ya conocíamos de ella y lo que estábamos acostumbrados constantemente en su contenido. Digamos que no fue únicamente el cambio de look lo que hizo realmente la diferencia, sino que fue un conjunto de cambios en su imagen, lo que generó tanto impacto.
pues su estilo se convirtió en uno un poco más alternativo y digamos también que experimental, permitiéndose no solamente sentirse más cómoda con su físico, con su imagen, con su percepción, sino también sentirse más cómoda a la hora de crear contenido. Por lo tanto, es comprensible de cierta manera que su público se haya sentido un tanto extrañado cuando este cambio ocurrió. Y es en este periodo justamente donde todos estos comentarios negativos referentes a su físico, a su forma de ser, etcétera, etcétera, empezaron a explotar. Miles y miles de comentarios como los que están apareciendo aquí a mi alrededor son solamente un pequeño fragmento de todo lo que les estaban diciendo y todo lo que les estoy comentando. Así que lo que vamos a hacer es tratar de desmenuzar un poco el tema para poder entenderlo mejor. En primer lugar, en palabras de Sims, no se toma en cuenta. No son válidas, punto final. Creo que se nota un poco que odio a los Sims, ¿verdad? Bueno. En segundo lugar, una mujer, es más, mejor dicho, cualquier persona tiene total derecho de cambiar, transformarse y reinventarse las veces que se les dé la gana. Pero aquí sí hay un tema, y es que cuando eres creador de contenido, pues tienes a una audiencia que espera algo de ti, que está acostumbrado a cierta faceta tuya, y por esa razón es que existen métodos para hacerlo en caso de que quieras hacer un rebranding. Sin embargo, al hablar de este tema y estando ya aquí, quiero hablar sobre una temática bastante interesante respecto a justamente las relaciones que tienen la audiencia con el creador de contenido. Entiéndase creador de contenido como youtuber, tiktoker, gente que hace únicamente Instagram, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y es el tema de las relaciones parasociales, que nosotros como usuarios, como espectadores, creamos por sobre a los mismos creadores. Y no pasa únicamente con influencers o creadores de contenido, sino que pasa en general con toda persona que tenga una presencia en línea o alguna presencia en algún medio de comunicación. Personas online, personajes de películas, hasta incluso personajes de videojuegos. Y con respecto al tema de Dani Espino y su público, es el hecho de que considero que ellos crearon pues todo este fenómeno alrededor de ella. De esta forma no solamente idealizándola, poniéndole conceptos como la mujer ideal, la mujer que todos desean, la mujer que yo quiero, sino que incluso lo llevaban muchísimo más allá, creando una relación ficticia, creyendo ellos que de alguna forma ella tenía un compromiso muchísimo más allá con ellos. Recordemos en este momento que gran parte de su público está basado en incels, hombres con mucha falta de atención femenina. Ojo que voy a hacer un video hablando sobre los incels, la red pill, etcétera, etcétera, para poder esclarecer mejor este tema, ¿ok? Así que no se pierdan con tantos términos. Pero en resumidas cuentas, personas que son necesitadas de mucha atención y con problemas de autoestima muy fuertes. Por lo que podrán entender que esta teoría que se armó mi cerebro no es tan descabellada. Por lo que el problema principal no es tanto que ella haya cambiado de contenido como tal. Por consecuencia, el problema tampoco era el cómo ella se presenta en sus redes, porque al fin y al cabo son sus redes de ella, para que ella las maneje. Sino el problema en sí va más relacionado a su público y la velocidad con la que de alguna forma Dan terminó por romper la ilusión de su audiencia. Porque a ver, si tu marca personal se basa y se construye casi al 100% sobre la validación física, los estándares de belleza y el deseo masculino, el día que decidas realizar algún cambio, experimentar con tu estilo o simplemente te sales un poquito de ese molde al que estaban acostumbrados o al que están acostumbrados, esa audiencia o ese público no siente únicamente que pues cambiaste de look. Ellos de alguna forma sienten que les robaste el producto que ellos consumían. Y aquí entra justamente esa palabra que me resulta realmente interesante y es el consumo. Porque mucho cuando se habla de este tema se habla del hecho de que cuando una persona, en este caso una mujer, ya no está basada o hecha para el consumo del varón, termina siendo completamente descartada o desechable. Se habla mucho de este tema tanto con el caso de Dani Espino como por ejemplo casos de celebridades como Zendaya, quienes ambas, tanto Dan en su estilo actual o en su estilo antiguo es súper hermosa, al igual que Zendaya, ambas son criticadas por esta razón, porque las dos no van para el consumo del público masculino. Porque muchas veces a las personas de la comunidad LGBT, que lo he visto bastante, tanto como a las mujeres, he
heterosexuales les suelen parecer personas muy atractivas. En cambio, siendo muy específicos a hombres heterosexuales, suele ahí haber un gran debate de que si Zendaya es bonita o no lo es, de que si el estilo nuevo de Dan Espino es lindo o no, etcétera, etcétera. ¿Es absurdo e injusto? Sí, pero nos demuestra de alguna forma cómo tanto el internet y siendo muy generales los medios terminan por cosificar a las creadoras de contenido o a las mujeres siendo generales al punto de negarles el derecho más humano de todos, el derecho a evolucionar, a crecer, a cambiar. Con todo esto podemos concluir en este punto con la idea de que si una mujer en el internet no funciona para el consumo, sus fantasías o sus deseos más profundos del público masculino, nuevamente, repito, es descartada o calificada como poco importante o poco atractiva, buscando de manera exhaustiva y de alguna forma rigurosa un nuevo reemplazo para el vacío que estos simps sienten, muchísimo más allá de la fantasía de una pantalla. Evidentemente no me tomo muy a pecho los comentarios malos, pero sí es muy fuerte el cómo impacta a las personas el que te salgas de la idealización en la que te tienen. Tener el valor de ser lo que tú quieras, sin que te importe lo que los demás digan, en realidad sí es un acto de valentía y sí es muy disruptivo. El atreverte a ser diferente en una sociedad que está tan estigmatizada, realmente es un acto de fe. La gente te va a juzgar, la gente te va a criticar, la gente te va a señalar solamente por salirte de esta cajita en donde te tenían. Y te van a señalar porque al final a la gente lo que es diferente lo mueve. Lo que se sale de la zona de confort disrupte, incomoda. Si todas estas cosas son el precio de vivir tu autenticidad, ¿tú las pagarías? Recuerden que en el video anterior les dije que si comentaban un corazoncito morado los iba a saludar en el siguiente video. Bueno, un saludito muy grande para Mena León 6943, Liz Ramírez, Melissa Casiano, Francis, Jimena Gatica, Noris Romo, Sweet Elau, It's Yatso, Evelyn Estaria, M3G2N, Alicia García, I Want Pizza, Sweet Coffee, A, B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, ok. Evelyn Guadalupe, Vaca Guayaba, Jocelyn Morales, Nicolás El Orito. Último pero no menos importante, Lucía Texeira. Muchísimas gracias por comentar el video anterior, de verdad no saben lo feliz que me hacen y también la motivación que me dan para seguir creando contenido. Y nada, muchísimas gracias y sigan ya con esta recta final del video. Nosotros como seres humanos no solamente tenemos el derecho de cambiar, sino que considero yo que es algo natural. Está en nuestro ADN querer y el constantemente buscar evolucionar, ya sea esto para bien o para mal. El cambio de edad no solamente nos demuestra que esta mujer es bellísima de arriba abajo, con toda la ropa y todos los cortes posibles, porque a ver, les cuento una experiencia personal. Yo hace muchos años tuve un corte pixie así pegadito y la verdad es que siento que no a cualquier persona le queda bien un corte tan pero tan expuesto que deja toda esta zona del rostro expuesto. Se ve precioso. Aparte hay que tener muchísima personalidad como mujer para llevar uno así. Mi total admiración. Sino que también nos deja el pensamiento de que realmente no importa lo que hagamos, porque siempre habrá una o varias personas quienes no estén de acuerdo con ello. Y bueno, esa en sí no es nuestra culpa. No quiere decir que estemos haciendo mal. Ojo que tampoco quiere decir que estemos haciendo bien. No obstante, en sí el cambio es algo que en general a todos nos genera de cierta forma cierto nivel de inseguridad, de temor, de incomodidad. Pasar de ser la chica perfecta a los ojos de tu público a absolutamente todo lo contrario puede ser un proceso sumamente doloroso a puertas cerradas. Porque imagínense de la noche a la mañana que haya miles y miles de personas diciéndote que arruinaste tu vida, o que antes te veías mejor y que ahora eres flop, etcétera, etcétera, etcétera. No pues. Incluso puedo decir que depende de cada persona, puede ser que caigas en una crisis muy fácilmente y bueno, simplemente
sobrellevar este tipo de situaciones no es para cualquiera. En general, creo que para empezar a crear contenido uno debe desarrollar una muy buena autoestima. En general, si eres artista, porque como tú vendes tu imagen, pues estás bastante expuesto a la opinión de otras personas. Y es justamente también por esta razón que Dan me parece una persona sumamente fuerte, pues no cualquiera pasa por este proceso y sobrevive, y aún así procede y continúa con un cambio que puede ser así de radical y continuar haciendo su contenido, haciendo su trabajo. Dan ha demostrado no solamente ser una persona con mucha personalidad, sino también una persona con bastante resistencia y autenticidad en sí misma, porque tuvo el coraje de priorizar su comodidad y su salud mental por encima de unos cuantos likes y de un público que únicamente terminaría por envolverla y perjudicarla. Este periodo de transición no solamente le sirvió para, reinventarse físicamente, sino también diría yo como para hacer una limpieza o depuración masiva a su propia audiencia y poder dirigirse a lo que realmente ella le gusta hacer. Al cambiar su contenido a temas muchísimo más auténticos y ligados a ella misma, como su estilo de vida o sus blogs, Dan demostró que pues realmente no importa perder unos cuantos números o perder a unos cuantos sims para poder al fin crear una comunidad que no solamente la vea como alguien bonita, sino también como alguien interesante, como alguien que va muchísimo más allá de solamente su apariencia, que de por sí me parece nuevamente muy bonita. Dani nos terminó por demostrar que la verdadera madurez de uno como creador no está en complacer siempre los caprichos de su audiencia o peticiones de su público en general, sino también tener esa fuerza de decir, esta soy yo ahora, y si no te gusta, la puerta está bien abierta. Yo decidí dar ese salto de fe, sinceramente, al atreverme no diría cambiar, sino atreverme a ser auténtica con los demás. Sí siento que es algo que cuesta mucho valor, que me ha costado, que ha sido algo que se ha tenido que trabajar poco a poco, pero el hecho de poder ser real ante los ojos de los demás no tiene precio. La historia de Dan nos deja también una lección bastante clara, aparte también de las que ya les comenté. Y es lo crudo y lo cruel que puede ser el público frente a la belleza de una persona, frente a la belleza en general de un creador. Porque en redes sociales la validación por tu físico puede considerarse pues como un préstamo con intereses sumamente carísimos que algún día vas a tener que pagar, y que no son precisamente baratos. Y en el momento en el que tú dejas de encajar en ese molde tan específico y que tu audiencia creó para ti, ese amor en internet que tanto te demostraban no termina convirtiéndose en nada más y nada menos que en hostigamiento y una odisea en cuestión de segundos. Culpar a una mujer por reinventarse o exigirle que se mantenga de una forma estéticamente pues ligada a los estereotipos de belleza para el consumo ajeno es el reflejo no solamente de una comunidad sino también de una sociedad a la que todavía les cuesta entender la autonomía de una mujer y el hecho de que tenemos nuestro propio control sobre nuestro cuerpo como individuos independientes. La pregunta que les quiero plantear el día de hoy y que quiero que se les quede bien pegado a la cabeza no es el hecho de que si les gusta o no les gusta el nuevo estilo de Dan, sino es el hecho de ponernos a pensar el por qué nos cuesta tanto pero tanto trabajo aceptar el hecho de que las personas en internet, hablando en este caso específicamente las mujeres en internet, no son personajes que están hechos ahí para complacernos en lo absoluto, sino que son seres humanos con todo el derecho a transformarse, conocerse y amarse mucho más. Uno tiene que tragarse esas opiniones y esta racha en donde la gente le va a mover el piso el hecho de que ya no seas lo que esperaban de ti. Siento que la gente está muy casada con que si te conocen siendo algo, tienes que seguir siendo eso toda tu vida. Y no es así. Una frase que escribí el otro día que me gustó mucho fue que ¿por qué tengo que ser solamente algo? ¿Por qué no puedo vivir 1000 vidas? Ya es algo que he dicho antes, o sea, si yo me describo, si yo me pongo un nombre, si yo digo soy esto, me estoy amarrando a solamente ser eso. Puedo ser muchas cosas y puedo ser una persona fuerte, pero al mismo tiempo a veces puedo ser débil. Puedo ser una persona creativa, pero al mismo tiempo puedo ser una persona que es la más básica. No tengo que estar amarrada a adjetivos. Yo no soy un conjunto de adjetivos, yo soy una persona que puede cambiar, que puede hacer diferentes cosas
y no tengo que seguir siendo lo que las personas me conocieron siendo hace 10 años. No tengo que ser eso ahorita. En fin, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video. De verdad no saben lo feliz que me hacen. No te olvides de dejarme tu bonito like y de suscribirse si les ha gustado este tipo de contenido, y también de seguirme en mis redes sociales, donde estoy como @Nayeli Bravo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. ¡Mua! Bye bye.